Amigos, bienvenidos, qué alegría, se tienen que quedar hasta el final. Hoy vengo con una receta espectacular para que compartan con su querida familia. Unas costillitas de cerdo deliciosas que les voy a enseñar cómo la marinamos bien rico y la llevamos al horno con unos platanitos, una papita salada y una ensalada. Y este rico chicharrón que lo voy a cocinar y les enseño cómo lo llevamos a la freidora de aire. Entonces rápidamente con productos que tengo en mis materitas, en mi huertica urbana sencillita, vamos a hacer una marinada licuada, adobo, todo uso, que ya tengo también en mi canal una marinada completa. Así que quédense hasta el final, esto nos va a quedar de rechupete. Oh. Siempre verán, amigos, como yo les muestro que para todas nuestras recetas utilicemos nuestras hierbitas que cultivamos en nuestras macetas. Eso nos ayuda a bajar el costo y nos garantiza la frescura, con unas tijeritas bien limpias. A mí me encanta, por ejemplo, para las marinadas, adobos y todas las preparaciones de mis recetas de cocina, sobre todo el laurel y el orégano. Me encanta mucho, amigos. Sí, ya sea en nuestro patio interior o en nuestro balcón, en nuestra maceta, cultivar con mucho cuidado y siempre hacia la raíz. Para más preparación. Entonces este paso, ya les dije, amigos, recuerden que les he dicho que la marinada es importante que al licuar, y como vieron con mis productos de mi huertica pequeñita, de mi materito, de mi patiecito, es no licuar hasta que se vuelva totalmente jugo, porque entonces va a quedar amargo. ¿Qué quiere decir? Que yo lo dejo así, que quede como gruesito el licuado, ¿sí? Y aquí, como vieron, que ya les mostré cómo le digo a mi carnicero que en su sierra, en su sinfín que todo carnicero tiene, me atravesara mis costillas a lo largo para que yo después pueda sacar la porcioncita. Y miren con qué facilidad yo puedo sacar cada vértebra con mi cuchillo. Las voy a dejar ahí, las voy a reservar. Le voy a aplicar mi marinada y mínimo de 2 a 3 horas. O si lo pudieran hacer desde el día anterior, va a que tomar una característica esas costillas de adobo y de sabor espectacular. Y otra cosa que también yo quiero enseñarles o aconsejarles es que ustedes a todo lo de cerdo, sobre todo cuando hacemos para épocas especiales como un compartir grande de familia, o una época de cumpleaños, o una época de Navidad, de Año Nuevo, utilicemos panela, que ya la venden molida. Esto le va a dar un sabor, un toque muy especial a todas las preparaciones horneadas con cerdo, sea costilla, sea pernil o cualquier preparación. Dejo reservar y cuando vayamos al horno les muestro el siguiente paso. Vamos con el tocino, que les voy a decir cómo es que lo arreglamos para que nos quede un chicharrón toteado. Una partecita también importante que me faltó decirles es que aparte de los ingredientes de aliñado industrial y el natural que traje la huertica, esta salsa soya, que es también tan importante, yo no la coloco en la salsa sino directamente en la carne para que quede más penetrada, porque esto también le da un sabor muy espectacular. Vamos con el tocino, amigos, para que nuestro chicharrón nos quede bien crocante, bien toteado. Primero, pues, en nuestro carnicero, nuestro proveedor de confianza, en nuestra galería, pidámosle por favor que esté carnudito, delicioso. De la parte del estomaguito es el mejor chicharrón, ni sino el que consigan. Yo les voy a mostrar aquí cómo primero yo lo pico con un tenedor, esto con el fin de que lo que le voy a aplicar penetre el cuero por la parte de afuera. Yo sé que muchos me van a decir que eso no es posible, pero recuerden que a veces tenemos un malestar estomacal y tomamos una agüita aromática con una pizquita o un poquito de bicarbonato y eso no nos va a hacer daño. Yo le aplico este bicarbonato y se lo froto muy bien, que ya lo piqué con el tenedor. Le agrego este jugo de limón y lo voy a dejar, mire cómo herve rico, porque claro, al actuar el limón con el bicarbonato hace ese hervor. ¿Y qué hace este bicarbonato? Simplemente me va a hacer que mi piel o cuerito del marrano por la parte de afuera del cerdito se expanda, y eso me ayuda a que en mi
freidora de aire quede lo que es un legítimo chicharrón torteado. Lo voy a dejar reservar, luego lo juego por la parte de afuera, lo cual le quito el bicarbonato y lo cocino aproximadamente 20 minutos, ya les muestro. Mi chicharrón ya lo dejé casi aproximadamente 30 minutos. Aquí tengo mi caldero con mi agua ya hirviendo. Lo voy a dejar que hierva durante aproximadamente 20 minutos, lo escurro y ya lo podré llevar porcionado a mi freidora de aire. Vamos con esas espectaculares costillas marinadas al horno. Entonces, lo primero, amigos, es prendemos nuestro horno, 500 grados de temperatura, y cuando ella esté así en esta temperatura caliente, voy a tomar primero vamos a meter nuestros platanitos. Yo les recomiendo que no le apliquen ni aceite, ni margarina, ni agua caramelizada, nada de eso, tal cual como lo manda nuestra madre naturaleza. Eso sí, que estén bien maduritos para que al llevarlos al horno queden muy espectaculares nuestros plátanos. Los voy a dejar ahí. Voy a bajar mi parrilla para que mis costillas estén más cerca de la temperatura, como les digo, que ya lo puse a 500 grados. Luego lo bajaré después de que se sellen. Le voy a bajar, miren amigos, a 300 grados y aproximadamente en 40 minutos tiene que estar saliendo esta delicia, amigos. Miren eso, con toda la marinada y la panela que ustedes vieron que le coloqué. Les polvoreamos otro poquito más de marinada para que tome todo ese sabor espectacular de nuestro orégano, nuestra cebolla, todos los ingredientes, nuestra salsa soya. Y traigo al horno, recuerden, que selle aproximadamente 25 minutos en 500 grados, luego le vamos a bajar a 300 grados centígrados y 40 minutos. Bueno, amigos, entonces aquí voy a sacar ya mi chicharrón toteado. Ya me corrigieron, no se dice así, se dice ¿cómo? Panceta, tío, eso es panceta. Oh, qué pena, eso sí es español. Lo primero que hago con mi freidora de aire es prenderla a 180 grados, vean amigos, antes de meter mi chicharrón, y van a ver. Secreto es después ya ahora sí bien raspar, haga de cuenta que estamos afeitando nuestro tocino, que es uno de los secretos para que él reviente muy bien. Listo amigos, ya lo tengo así, lo que hago es darle la vuelta, lo voy a porcionar. Mi freidora de aire ya está bien caliente y los voy a llevar acá por 20 minutos y ustedes van a ver. Demos una revisadita, han pasado 35. Uy, amigo, esto está quedando espectacular. No me aguanto. Creo que ya 15 minuticos más y espectaculares. Bueno, amigos, vamos a revisar, a ver, mi freidora de aire. A ver, esto es delicioso. Uy, juzguen ustedes mismos, amigos. Mire esa crocancia, crocante, como le quieran decir. Dejémoslo enfriar y que Glorita me dé el visto bueno. Bueno, Glorita, miremos a ver por aquí. Nada se miente, dejemos solo el audio. Oh. No. Anímense, prepárenlos. Miremos entonces a ver cómo nos fue. Uy, Glorita, esto se ve espectacular. Yo quiero mirar, como aquí no se miente. Miremos a ver cómo quedó esto. Tienen que darse la oportunidad. Costillitas de cerdo marinadas al horno. Con ensalada, aguacate, plátano y chicharrón. ¡Qué delicia! Buen provecho. Bueno amigos, y realmente después de esas deliciosas costillas, ese chicharrón, la papa, la ensalada y el plátano al horno, pues toca rematar esta celebración de familia con este delicioso postre de maracuyá. Mousse esponjoso. Ahí miren, ahí les dejo la receta que ya está creada. No se lo pierdan. ¡Buen provecho!